Dios en el proceso, iglesia, va a transformar esa debilidad tuya en una gran fortaleza. Aleluya. Podemos ver en la historia de los discípulos de Jesús, podemos ver a un Pedro, ¿verdad? Pedro que era colérico, Pedro era cobarde, Pedro incluso negó y habló maldiciones para que no lo reconociera como un discípulo de Jesús. Pero esa debilidad en el futuro se convirtió en su mayor fortaleza. Amén. Porque cuando Pedro fue sentenciado a muerte, nos enseña la palabra que él no quiso que los crucificaran como su maestro porque él no se sentía digno. Amén. Él prefirió que lo crucificaran con la cabeza abajo. Vemos a un Pedro colérico y luego vemos a un Pedro lleno de amor que no se sentía digno de poder morir como lo había hecho su maestro. Amén. También podemos ver, iglesia, la historia de los conocidos, los hijos del trueno, que son Jacobo y Juan. Amén. Vemos a Juan o vemos a estos dos discípulos que son los denominados la mecha corta, ¿no? Los explosivos, los coléricos, los que se molestaban fácilmente por cualquier situación. Pero Juan el explosivo futuramente llega a ser el amado de Dios, llega a ser el más amoroso. ¿Se dan cuenta, iglesia, cómo el Señor les hizo pasar a sus discípulos por un proceso, y ese proceso y esa debilidad que cada discípulo tenía lo convirtió en una gran fortaleza? Amén. No sabemos, yo no sé ni cuál sea la debilidad tuya, pero déjame decirte que el Señor lo va a cumplir, el Señor va a hacer de ello una gran fortaleza. Amén. ¿Cuántos sabemos que el Señor va a hacer de nuestra debilidad una gran fortaleza? Aleluya. Cuando ya somos discípulos de Jesús, mencionábamos que entramos en un proceso. Entramos nosotros, iglesia, venimos a Jesús con traumas, venimos al Señor con prejuicios, venimos también con defectos, amén, que necesitamos ser transformados y necesitamos también ser sanados. En este día, iglesia, el Señor quiere que tú traigas tu mayor debilidad porque lo va a convertir en tu mayor fortaleza. Amén. Dile a la persona que tienes al lado, tu mayor debilidad va a ser tu mayor fortaleza en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. ¿Cuánto estamos con gozo? Aleluya. Vamos a la palabra en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 37 en sus pantallas, iglesia. La palabra de Dios dice, claro que no, a pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Vamos al libro de Primera de Juan 5:4, también en sus pantallas, nos dice, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, que nuestra fe. Amén, una vez más. Porque todo lo que es nacido de Dios, ¿cuántos son nacidos de Dios? Amén. Entonces dice la palabra, todos los que son nacidos de Dios vencen al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Dios nos da la victoria absoluta, iglesia, a través de nuestra fe. Amén. Y nuestra fe no tiene que estar puesta en nosotros mismos, sino nuestra fe puesta en Dios marca la diferencia. Amén. Dile a la persona que tienes al lado, nuestra fe colocada en el Señor marca la diferencia. Aleluya. Muchos, iglesia, y en algún momento quizás también nosotros lo hemos hecho, cuando no conocíamos al Señor, ponemos nuestra fe en cosas naturales, ya sea terrenos, ya sea logros, ya sea religiones, pero nuestra fe hoy por la palabra aprendemos que tiene que estar basada en el Señor. Amén, que tiene que estar basada en Cristo, porque es a través de Cristo el cual nosotros recibimos la victoria. Amén o no amén. Aleluya. A través de Cristo, iglesia, recibimos la victoria del Señor. Vamos a las pantallas. En el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 13, dice, todo lo puedo, ¿en qué? En Cristo que me
fortalece. Amén. La palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este es uno de los textos que quizás muchos de nosotros conocemos, pero a la vez, iglesia, es uno de los textos más manipulados porque se ha usado para resaltar la capacidad del hombre, pero en lugar de resaltar la capacidad de Dios en el hombre. Amén. Esto no se trata, iglesia, de lo que tú puedas hacer o de las capacidades que tú tienes para que Dios lo resalte, sino se trata de resaltar las capacidades que Dios tiene. Amén. ¿Cuántos vamos a resaltar las capacidades que Dios tiene, iglesia? Vamos a leer otra vez Filipenses capítulo 4 al 13 en otra versión, Palabra de Dios para todos. Dice, puedo enfrentar cualquier situación porque Cristo me da el poder para hacerlo. Una vez más, puedo enfrentar cualquier situación. ¿Por qué? Porque Cristo me da el poder para hacerlo. Amén. ¿Dónde está la iglesia donde Jesucristo le da el poder para vencer cualquier situación? Amén. Cualquier adversidad, cualquier circunstancia, cualquier obstáculo que se te presenta, lo vencemos en el nombre de Jesús. Aleluya. Si estás pasando por alguna derrota, iglesia, en Cristo, podemos obtener la victoria. Amén. En Cristo podemos obtener la victoria en nuestras derrotas. ¿Cuántos decimos amén? Aleluya. ¿Cuántos tienen sueño? Nadie. Amén, gloria a Dios. Vamos a desarrollar el tema y hemos dicho que el tema del día de hoy es triunfando sobre el rechazo. El rechazo, iglesia, es cuando una persona, un grupo o situación nos hacen sentir que no somos bienvenidos o no encajamos en un lugar, ¿verdad? En algún momento de la vida, ya sea en tu niñez, tu juventud, tu adultez, quizás has sentido esto, que quizás te han rechazado, que quizás no has encajado en un lugar, en alguna sociedad, en alguna situación. El rechazo es una herida, iglesia, muy profunda. Amén. Es muy profunda. Por ejemplo, un bebé que ha sido rechazado desde el vientre, quizás sus padres no lo quisieron tener, ese bebé ya nace con una herida de rechazo. Y el rechazo, iglesia, tiene el poder incluso de herir antes de que una persona nazca. ¿Se dan cuenta? Entonces, vamos a ver en las pantallas el libro de Isaías 53:2 nos dice: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. En la mayoría de los casos, iglesias, hemos hecho bastante énfasis en las heridas de Jesús, ¿verdad? Quizás muchos hemos visto la pasión de Cristo o a través de la palabra hemos aprendido que el Señor tuvo heridas físicas. Amén, heridas, ya sea los clavos que atravesaron sus manos, ya sean los látigos que le dieron al Señor, ya sea la corona de espina que el Señor tuvo que ponerse en ese momento, sus pies traspasados, su costado traspasado, los golpes, etc. Pero a veces no nos percatamos, iglesia, de las otras heridas, amén, de las otras heridas que fueron las heridas emocionales, que también el maestro recibió. De estas heridas emocionales es lo que Isaías habla en el siguiente versículo en sus pantallas. Vamos a leer la palabra de Dios, nos dice, Isaías 53, 3 al 6 nos dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentando en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Esto significa que lo hemos rechazado. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos, ¿por qué? Por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, dice la palabra, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, iglesia, fue sobre el Señor. Amén. Para que tú hoy en día no tengas rechazo en tu vida, el Señor sufrió en la cruz para que tú el día de hoy puedas gozar de paz. La paz del mundo quizás es la ausencia de guerra, pero la paz en Cristo es una paz interna, amén, es una paz emocional.
Aleluya. Sigamos leyendo. Y por sus llagas, dice su palabra, fuimos nosotros curados. Esa sanidad, iglesia, no solamente es física, sino también emocional. Amén. Esa sanidad que el Señor quiere darte no es solamente de manera externa, sino internamente. Todos nosotros, 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, dice, cargó en él el pecado de todos nosotros. Jesús, iglesia, fue la persona más rechazada a lo largo de la historia. Desde que Jesús nació hasta que Jesús murió, Él vivió rechazo tras rechazo. Amén. Jesús vivió rechazo tras rechazo. Vemos que Jesús sufre rechazo incluso antes de nacer. María estaba embarazada y José, al enterarse, no entendía cómo es que María se había embarazado porque no había estado íntimamente con José. Entonces José decide dejar a María en secreto, pero el Señor envió un ángel y se le presentó a José para explicarle que el hijo que María iba a tener era fruto del Espíritu Santo. Pero vemos que Jesús tuvo rechazo de su padre putativo. Amén. Vemos cómo Jesús fue rechazado del vientre. También vemos que cuando Jesús nace, Herodes, al enterarse que había nacido un rey, manda matar a todos los niños menores de 2 años de todo Belén y sus alrededores. Vemos que Jesús nace también, vemos que cuando Jesús nace, Herodes lo quiere matar y él sufre un rechazo de muerte. Miren lo que Jesús pasaba. Cuando empieza también su ministerio, Jesús a los 30 años en Nazaret, Jesús se paró en la sinagoga a leer los rollos de Isaías. Y cuando Jesús dice esta palabra, hoy se ha cumplido esta escritura entre vosotros, dice que al instante o inmediatamente lo rechazaron. Amén, lo rechazaron. Los religiosos de esa época rechazaron a Jesús. Con estas palabras, iglesia, quiero enseñarte a través de la palabra que Jesús sufrió rechazo tras rechazo. Luego vemos también que el rechazo en Jesús no paró, porque Jesús, iglesia, sufrió el rechazo también de su propia familia. Amén. Quizás no de María ni José, porque María y José entendían el propósito de Jesús, pero sus hermanos no. Sus hermanos pensaban que Jesús estaba loco. Entonces sus hermanos querían regresarlo a Jesús a su casa y lo rechazaban por la actitud distinta que tenía Jesús. Quizás, iglesia, dentro de tu familia tú eres quizás distinto. Quizás dentro de tu familia pueden rechazarte. Amén. Quizás dentro de tu familia pueden hacerte a un lado. Quizás dentro de tu casa, dentro de tu familia pueden hacerte o pueden llamarte quizás la oveja negra de la familia. Pero déjame decirte que el Señor pasó este mismo rechazo para que tú y yo el día de hoy tengamos paz en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. También sufrió rechazo Jesús de su propia nación, de la nación entera, como vemos en el libro de Juan 1 al 11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Miren, Israel entero rechazó al maestro, al igual que su propio pueblo. Jesús seguía a lo largo de su vida sufriendo rechazo y rechazo. Fue rechazado incluso antes de morir. Recordemos, iglesia, que Pilato no quería matar a Jesús. Pilato ofrece a uno de los peores rehenes en ese momento. ¿Quién era? Barrabás, pensando que el pueblo iba a elegir a Barrabás. Entre Jesús y Barrabás iban a elegir a Jesús porque era el que mejor, digamos, había tenido un buen testimonio. Pero la gente en ese momento eligió al peor y fue Barrabás. ¿Se dan cuenta? Incluso Jesús antes de morir estaba experimentando el rechazo. Aleluya. Vemos también, iglesia, que Jesús en la cruz dice, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando antes había dicho que el Señor, que el Padre y Jesús eran uno, pero Jesús en ese instante exclamaba y decía esta palabra, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Pero el Padre en ese momento rechaza a Jesús,
porque el Padre no puede tener comunión con el pecado. Jesús se hizo pecador por causa de nosotros y llevó nuestro pecado en la cruz, obteniendo en ese momento incluso el rechazo de su propio Padre. Él cargó tu rechazo, iglesia, cargó mi rechazo para que el día de hoy puedas gozar de paz. Amén, puedas gozar de paz, puedas tener esa paz sobrenatural y tú puedas ser aceptado por el Señor. Aleluya. ¿Cuánto nos gozamos y podemos ver que Jesús no es ajeno al rechazo? Jesús no es una persona que nunca experimentó rechazo. Al contrario, Jesús dice históricamente que fue la persona más rechazada a lo largo de los tiempos. Él sufrió rechazo, pero Jesús prosiguió a su meta. Gloria a Dios. Vamos a las pantallas, iglesia. Vamos a ver 3 cosas específicas en la vida de Jesús que nos enseña cómo el rechazo jamás afectó a Jesús y triunfó sobre el rechazo. Si no, tú y yo no estaríamos aquí. Amén. Si no, tú y yo no podríamos gozar de paz, de plenitud, de gozo, de fortaleza, si Jesús no hubiera obtenido la victoria. Aleluya. Y a su nombre, iglesia. Adórale a aquel que vive, iglesia. Aleluya. La palabra de apláudele al Señor. Gloria a Dios. El rechazo nunca afectó sobre su toma de decisiones. Jesús sabía que al tomar ciertas decisiones en su camino, Él automáticamente iba a recibir rechazo, especialmente de los religiosos, los fariseos, los saduceos y de mucha gente. Pero sabiendo que Él iba a ser rechazado, Él toma de igual manera las decisiones, porque sus decisiones, iglesia, no estaban basadas en el rechazo que podría recibir, sino en la voluntad de su Padre. Vemos a un Jesús rompiendo costumbres humanas en ese tiempo. Vemos a un Jesús sanando, por ejemplo, en un día de reposo. Vemos a un Jesús, iglesia, conviviendo con los pecadores, acercándose a las prostitutas. ¿Por qué? Porque Jesús estaba haciendo la voluntad de su Padre y Jesús no estaba basando la opinión de la gente y no permitía que el rechazo de la gente tomara control en las decisiones que Él podía tomar. Amén, porque Él tenía una identidad con el Señor. Aleluya. ¿Cuántos tenemos esa identidad con el Rey? Amén. ¿Cuántos tenemos esa identidad con el Señor? Vemos en la pantalla también, dice que Jesús no permitió que el rechazo afectara la forma en que trató a las personas. Mira, Jesús, vimos que Él sufrió muchos rechazos, pero Él seguía amando. Por lo general nosotros, iglesia, cuando estamos heridos, herimos también a los demás. Y cuando somos rechazados, rechazamos también a los demás. Pero Jesús, cuando sufrió rechazo, Él siguió amando de la misma manera. Amén. Él siguió amando, iglesia, de la misma manera. Es por eso que desde la cruz Él dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Se dan cuenta el amor incomparable del Maestro que iba más allá del rechazo que Él podía haber sufrido? Y esa es la actitud que tenemos que tener como iglesia. A pesar que te rechacen en tu casa, en la sociedad, en tus estudios, en tu colegio, en tu escuela, no importando la manera en cómo lo hagan, tú ten una actitud de seguir amando, de seguir perdonando en el nombre de Jesús. ¿Amén o no amén? Amén, gloria a Dios. Jesús, iglesia, vamos a la pantalla. La búsqueda de Jesús por cumplir la voluntad de Dios jamás se vio afectada por el rechazo. Amén. Jesús se dispuso a hacer la voluntad de su Padre, a pesar que Él tuvo rechazos por todos lados. Vimos que rechazo antes de nacer por su padre putativo, por sus hermanos, por la sinagoga, por los religiosos. Jesús atravesó rechazo tras rechazo, incluso rechazo de muerte, porque recordemos que Herodes quería matarlo. Pero ¿sabes por qué Jesús, iglesia, puede tratar con tu rechazo?
¿Tú sabes por qué Jesús puede tratar realmente con tu rechazo? Porque Él también padeció rechazo, porque Él también atravesó el rechazo en su vida. Amén. ¿Sabes por qué Jesús puede sanar las heridas de ese rechazo que tú atravesaste? Amén. Porque Él cargó con tu rechazo en la cruz para que hoy día tú puedas tener paz. Así que hoy te traigo una buena noticia en el nombre de Jesús y te digo que puedes tener paz en medio del rechazo. Amén. En medio de los rechazos que hayas atravesado en tu vida, puedes tener paz. Aleluya. Gloria a Dios y a su nombre. Dale palmas a aquel que vive, iglesia. Tú y yo, iglesia, debemos entender por qué hemos sido creados y por quién ha sido creado. Amén. Juan nos dice, en el libro de Juan vemos que Juan nos enseña y nos dice, Dios es amor. Amén. Fuimos creados en amor y por amor, para amar y ser amados. Es por eso que el Señor en su palabra nos deja el primer y más grande mandamiento, que es amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestra alma y nuestra mente. Y el segundo, ¿cuál es? Amar a tu prójimo como a ti mismo. Por eso es que el Señor nos dejó este mandamiento en su palabra, porque hemos sido creados para amar y para ser amados, iglesia. Y es esa nuestra mayor necesidad en la vida, el amar y el ser amado. Amén. Por eso que el rechazo nos lastima tanto, porque tú fuiste o eres un ser creado para amar y para ser amado. Es por eso que la herida del rechazo puede afectarnos de una manera increíble, iglesia. Por eso tenemos miedo a ser rechazados. Por eso el rechazo puede dejar heridas profundas, difíciles de sanar incluso por psicólogos, psiquiatras. Pero hoy Dios nos demuestra que tiene el poder más allá de una ciencia o más allá de cualquier ser humano o más allá de la medicina, y Dios puede, y Dios es todopoderoso y Él puede sanar ese rechazo. Amén. ¿Cuántos creemos que el Señor puede sanar cualquier rechazo de nuestra vida? Aleluya. Él puede sanar tu alma herida, iglesia. Él puede sanar y restaurar tu alma herida en el nombre de Jesús. Muchos estudios dicen, y esto es algo cierto, que uno de los temores más grandes que las personas pasan es hablar en público. Sí, uno de los temores que las personas tienen en todos los tiempos es hablar en público. ¿Por qué? Incluso dice que es un temor más grande que la muerte. ¿Por miedo a qué? Al rechazo. Por miedo a que digan, no lo voy a hacer bien y me van a rechazar. Quizás me confundo en hablar alguna palabra y me van a rechazar. Pero el Señor puede sanar ese rechazo y convertirlo en una fortaleza. Amén. Yo era de las personas, iglesias, que faltaba al colegio cuando me tocaba exposición, me tocaba presentar algún trabajo y tenía que exponer a mis compañeros. Yo no estaba, mi silla estaba vacía. Pero mírame hoy en día, iglesia, a través de Cristo, ese rechazo en mi vida lo pude transformar y puedo predicar y hablar su palabra en el nombre de Jesús. Aleluya. De igual forma el Señor también lo va a hacer contigo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Dile a la persona que tienes al lado, el Señor va a transformar ese rechazo en una fortaleza. Vamos, profetiza a la persona que está a tu lado, iglesia. Jesús superó el rechazo personal y masivo. Recordemos que Jesús fue rechazado, dice, por la nación entera. Imagínense, iglesia, nosotros a veces tenemos miedo a exponernos, quizás en un grupo de 20, 30 personas, 50, 100 personas, pero Jesús se expuso a una exposición masiva y fue rechazado. Pero a pesar de ese rechazo, Jesús cumplió la voluntad de su Padre en el nombre de Jesús. Jesús entonces superó el rechazo masivo, iglesia. Si hoy pudiéramos revisar las cicatrices de tu alma, te aseguro que varias de ellas son causadas por el rechazo que has sufrido a lo largo de tu vida. Pero hoy el Señor quiere sanar esas heridas en el nombre de Jesús.
Amén. Jesús no permitió que el rechazo, iglesia, que el rechazo afectara sus decisiones. Hemos visto que Jesús no permitió que el rechazo afectara la forma en que Él trataba a los demás, porque Él siguió amando. También, iglesia, nosotros tenemos que tomar estos consejos en nuestra vida y ponerlas en práctica, que el rechazo no afecte tu manera en que tú tratas a los demás. Amén. Satanás trata de tomar las heridas de tu rechazo para que Dios no cumpla su propósito en tu vida. Pero hemos aprendido, iglesia, que el Señor ya venció el rechazo en la cruz del Calvario y te dio el día de hoy la paz, te dio la aceptación, porque tú eres un hijo y una hija de Dios. Amén. ¿Cuántos decimos amén? Aleluya. Dale fuertes palmas al Señor. Gloria a Dios. Vamos a las pantallas, vamos a ver tres formas de rechazo. Vamos a ver la número 1, dice heridas en la niñez causadas por el rechazo. Hemos visto que un niño no deseado es rechazado incluso antes de nacer. Por ejemplo, también un niño adoptado fue rechazado por sus padres, ¿no? Cuando un niño crece siendo ignorado, siendo comparado, crece con baja autoestima, ese sentimiento se vuelve una marca emocional negativa en su juventud y su adultez. Por eso, padres que estamos aquí, no compares a tus hijos con nadie. Tus hijos tienen un valor especial y ellos son únicos en el nombre de Jesús. Porque nosotros no sabemos que quizás de manera equivocada estamos marcando a nuestros hijos al compararlo con alguien o con sus hermanos, primos, sobrinos, tíos. No, tu hijo tiene algo especial. Amén. La buena noticia, iglesia, es que las heridas del rechazo pueden sanarse. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Gloria a Dios, iglesia. Especialmente nos enseña que las heridas de rechazo pueden sanarse, especialmente cuando Dios comienza a restaurar tu identidad. Amén. Dios quiere restaurar tu identidad, porque es lo que el enemigo a lo largo de la vida, con el rechazo tras rechazo que has podido atravesar, el enemigo ha querido tomar ventaja, pero hoy en el nombre de Jesús, el Señor nos sana. Amén. Vamos a ver a las pantallas heridas en la juventud causadas por el rechazo. Por ejemplo, ser excluidos. Cuando estás en un equipo de fútbol, vóley, a veces quizás fuiste el último en que te escogieron. Quizás escogieron a los mejores y tú te quedaste al último y dijeron, ya que venga, bueno, ya para rellenar. Quizás sufriste rechazo. Quizás fuiste engañado por tu amigo, por tu pareja, por tu esposo. Quizás fuiste rechazado por un familiar. Quizás no fuiste valorado en tu familia. Quizás recibiste burlas por tu apariencia, quizás por tu personalidad, quizás te hicieron bullying en el colegio, en la sociedad. Quizás pasaste también el adulterio. Quizás el adulterio, iglesia, es una herida inmensa de rechazo. Amén. El divorcio es una de las más fuertes golpes también de rechazo. Jesús sabe cómo se siente el rechazo. Jesús sabe, iglesia, qué es lo que se siente al atravesar todos estos momentos de rechazo, pero vemos que Jesús nunca dejó que el rechazo lo definiera, porque Él estaba puesto su identidad en el Señor. Amén. No importa si a ti no te escogieron primero, no importa si quizás en tu casa te rechazaron, no importa si quizás en tu sociedad fuiste el más visto, el más criticado, al que todos rechazaban, nadie quería juntarse contigo, quizás fuiste el excluido del colegio, quizás fuiste el excluido de la sociedad, el mal visto, pero hoy déjame decirte que el Señor te da identidad, y una identidad de hijo, una identidad de rey, y una identidad de real sacerdocio, porque eso es lo que nos enseña la palabra. Amén. ¿Cuántos hijos de Dios estamos aquí? Aleluya. Así que al rechazo, iglesia, le vamos a decir fuera, porque el rechazo no puede dominarnos. Vamos a las pantallas.
Vamos a ver 4 maneras equivocadas en cómo reaccionamos hacia el rechazo. Y tú vas a ir identificando, iglesia, a lo largo de lo que vamos mencionando, si quizás tienes rechazo dentro de ti. Número 1, vamos a las pantallas. Reaccionamos evitando el riesgo a ser rechazados. Como uno me rechazó, no permito que nadie más me rechace. Vemos en el caso de Jesús. De entre los 12, Judas lo traicionó, pero Jesús no cerró su corazón con nadie, amén, sino que en el momento que Judas entregaba a Jesús o traicionaba a Jesús, Jesús lo llamó amigo. Vemos que Jesús no cerró su corazón, iglesia. Muchas personas por un rechazo cierran su corazón para no volver a ser rechazados por el miedo. Otros se van al extremo y se convierten en unos camaleones sociales que se acomodan a lo que les toque vivir para no ser rechazados. No es su personalidad, pero se acomoda, no importa, para ser aceptado. Tú no eres así, pero no importa, te pones ahí para ser encajado. Déjame decirte que el Señor quiere sanar ese rechazo en tu vida. Amén. Vamos a las pantallas. Accionamos equivocadamente ante el rechazo con el enojo y la agresión. El que está lastimado o el que está herido, hemos dicho que tiende a lastimar. La persona que tiene el espíritu de rechazo puede accionar, iglesia, con enojo y agresión. Estudios indican en los Estados Unidos, iglesia, sobre personas que mataban niños y profesores, y de entre los 15 casos, 13 de ellos descubrieron que había un rechazo crónico en sus vidas, un rechazo constante. Como habían sido heridos, querían también herir a otros. Se dan cuenta que el rechazo, cuando tú dejas que el rechazo comience a calar y a meterse dentro de ti, incluso, iglesia, puede llevarte a herir a otras personas. Muchos se casan con heridas de rechazo también y lastiman a su cónyuge, a su esposa, a su esposo. Yo te lastimo antes que tú me lastiman, dicen. Esto lleva al fracaso. Amén. Iglesia, antes que tú te cases, deja que el Señor te limpie, deja que el Señor te sane todo rechazo de tu vida. Porque déjame decirte que en el matrimonio todo eso va a salir, todo eso va a saltar. Pero el Señor es tan bueno y maravilloso con nosotros que nos lleva a una transformación, amén. Y vamos a sacar algo bueno de todo ello en el nombre de Jesús. Vamos a las pantallas, nos dice, accionamos equivocadamente ante el rechazo con desesperanza y desesperación. Amén. Accionamos equivocadamente ante el rechazo con desesperanza y desesperación. Estudios dicen que las personas, iglesias, que han sufrido rechazo son más propensas a enfermarse físicamente. El 70% de las enfermedades, escuchen, iglesia, tienen como origen el alma. Amén, tienen como origen el alma, que tienen heridas de rechazo crónico. Hemos escuchado en algún momento quizás hablar el término de enfermedades psicosomáticas. Psico significa alma y soma significa cuerpo. Significa que cuando el alma está enferma, lleva a un nivel enfermo también al cuerpo. Amén. Entonces, iglesia, tenemos que analizar nuestro interior. Si tú tienes o estás atravesando alguna enfermedad física, analiza tu corazón, analiza tu interior, iglesia. Pero el Señor, como le decíamos en algún momento, el Señor quiere sanarte de todo rechazo. Amén o no amén. Si el alma se enferma, iglesia, hay depresión y esto causa el suicidio. ¿Ven qué tan importante es que el Señor nos sane de todo rechazo? Cuando el alma se enferma de rechazo y no ha sido sanado, esto te va a llevar a una muerte, no solo espiritual, sino una muerte física. Amén. Una muerte física, iglesia. Vamos a las pantallas. Vamos, dice, presentamos hipersensibilidad ante el rechazo.
dependencia, aceptación y aprobación de la gente. Amén. Interpretan todo como rechazo. Una persona que ha sido rechazada, iglesia, interpreta todo como rechazo. Si alguien no me respondió rápido, seguramente piensa que no soy tan importante, ¿no? Si alguien no me saluda con entusiasmo, seguramente le caigo mal, ¿no? Comienzan a pensar, si alguien cambia el tono en que me habla, ya le caigo mal o está enojado conmigo. ¿Se dan cuenta? Piensan demasiado las cosas. Cuando una persona ha sido rechazada en su vida, comienza a tener estos síntomas. Amén. Comienza a creer que todo lo que pasa a su alrededor ha sido hecho para lastimarlo a él. Pero no es así. Iglesia, se toma todo de forma muy personal. Una persona que ha sufrido rechazo se toma todo de manera personal. Necesitan aprobación, necesitan validación. Si no las recibe, se angustian. Esas personas que han sufrido rechazo, quizás hacen algo y si alguien por ahí no les felicitó, no les dio quizás una palabra positiva, esas personas comienzan a angustiarse y dicen quizás lo hice mal, quizás no me salió bien, quizás no hablé esto, quizás pasó esto y comienzan a cuestionarse cuando no es así. Amén. Pero hoy el Señor, a través de la palabra, iglesia, estamos viendo que Él ya se llevó todo rechazo en la cruz y que Él va a ir sanándonos poco a poco en el nombre de Jesús. ¿Cuántos decimos amén? Aleluya. Si tú has identificado, iglesia, en alguno de los puntos que estamos tocando, quizás puedes decir dentro de ti, sí, sufrí rechazo, porque sí, soy de enojarme rápido, sí, lo tomo todo muy personal, sí, pienso mucho las cosas, sí, pienso mal cuando algo pasa, sí, soy quizás de querer recibir bastantes elogios. Si has identificado estos puntos, iglesia, hoy vamos a aprender cómo triunfamos sobre el rechazo, porque el Señor, eso es lo que Él quiere, darnos la solución para que tú y yo ya no estemos en esa situación de rechazo, sino que venzamos en el nombre de Jesús. ¿Amén o no amén? Amén, iglesia, dale fuertes palmas al Señor. Aleluya. Vamos a las pantallas, dice: debes basar tu vida en el amor de Dios y lo que su palabra dice de ti. Vamos al libro de Hebreos 13, 5, 6. Vamos a las pantallas, dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Amén. Él ha prometido no dejarnos ni desampararnos. ¿Cuántos se gozan? Por ende, dice iglesia, tengo su aceptación. Tú no necesitas ser aceptado por alguien más. Ya Cristo te aceptó, iglesia. Ya Cristo te aprobó a ti. Tú no necesitas la aceptación de otras personas en el nombre de Jesús. Aleluya. Ninguna persona puede sentirse rechazado por lo que Dios ha hecho, porque Dios te ha aceptado antes de la fundación del mundo. Iglesia, Dios cuando murió en la cruz, Él no solo murió por unos cuantos, no murió por los mejores, no murió por los que resaltaban, no. Él murió por todos, al que era rechazado, al que no era rechazado, al que era bueno, al que era malo, por todos. El Señor no rechazó a nadie, a su nombre. Gloria a Dios, aleluya. El Señor no te rechaza, Él te acepta. ¿Cuántos nos gozamos? El Señor no te rechaza, Él te acepta como tú eres y Él te va transformando. Gloria a Dios. También en Hebreos hemos visto que dice, no te dejaré, nos enseña, no te dejaré. Tiene una connotación de estar físicamente presente y también vemos que nos dice, no te desampararé. Tiene que ver con una conexión emocional de Dios para contigo. Lo que Dios quiere decirte es, estaré emocionalmente conectado
a ti. Amén. Ese es el Padre que tú y yo tenemos, que no te deja, que no te abandona, sino que está conectado día y noche contigo en el nombre de Jesús. Aleluya. Dale fuertes palmas al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a las pantallas. Primera de Juan capítulo 4 versículo 18 nos dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El amor de Dios y su palabra, iglesia, nos sanan. Amén. El Señor en su palabra nos sana. Vamos a la palabra. Salmos 107, 19 al 20 nos dice en las pantallas: pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. La palabra ruina, iglesia, significa despedazado, destruido, derribado. Amén. El enemigo vino a robar, a matar y a destruir. Y probablemente quizás te encuentres en una ruina interna, pero hoy el Señor te va a sanar. Amén. Hoy el Señor te va a liberar de esa ruina que te puedes encontrar. En Hebreos, en las pantallas, capítulo 4 al 12, nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las conyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Vemos que en Salmos primero nos dice que Dios y su palabra nos sanan, pero en Hebreos nos habla de que nos dice que la palabra es una espada de doble filo. Es que Dios, iglesia, quiere hacer una cirugía divina, quiere hacer una cirugía en tu alma. Amén, con su palabra y con esa espada, cortando esos puntos de tu alma que quizás se encuentran en ruinas, y poder sanarlo por completo. Amén, eso es lo que el Señor va a hacer contigo en el nombre de Jesús. Aleluya, a su nombre. Gózate, iglesia, gloria a Dios. Vamos a las pantallas. Relaciónate. Vamos a ver, triunfando sobre el rechazo, consejos, iglesia, para poder triunfar. Amén. Relaciónate en las pantallas. Relaciónate con amigos creyentes que buscan a Dios y desarrollan relaciones saludables. Amén. Vamos a ver en las pantallas también, vemos 3 grados de aceptación. Vamos a ver en las pantallas, dice: 0 aceptación. Te vi, me caíste mal, no te acepto. La B, aceptación condicional. Como te veo, te trato. Si haces algo por mí, te acepto. Y la aceptación incondicional, iglesia, es la que Dios nos da. Aunque tú seas infiel, yo permanezco fiel. Amén. Este es el grado de aceptación que Dios quiere poner en todos los cristianos nacidos de nuevos. Este es el grado que el Señor quiere poner en tu vida y en mi vida. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver, iglesia, que si tú tienes quizás, o tu entorno no son amigos cristianos o personas cristianas, los cristianos o los verdaderos amigos cristianos tienden a animarte, tienden a orar por ti, tienden a inspirarte para que tú puedas mejorar cada día. Te ayudan en cada proceso que tú puedes pasar, te ayudan en tus luchas que puedas tener espirituales. No te manipulan como el mundo lo hace. Amén. Puede ser que quizás en algún momento, porque no dejan de ser seres humanos, quizás te fallen, pero dentro de ellos siempre van a saber reconocer y siempre se va a poder llevar a un perdón. Amén. Es por eso que el Señor quiere que tú te relaciones con hijos de Dios. Amén. ¿Cuántos tenemos amigos cristianos? Amén. Gloria a Dios. La relación con amigos creyentes que buscan a Dios y desarrollan relaciones saludables. Amén, eso ya lo hemos visto. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 17. Vamos a ver ese amigo que todos necesitamos. Amén, un amigo como Salomón. Vamos a ver qué nos dice la palabra. En todo tiempo, dice, ama, ¿quién? El amigo. Y es como un hermano en tiempo de angustia.
¿Cuántos pueden ofrecer ese tipo de amistad? Amén. Solo los que han sido sanados por Cristo pueden ofrecer ese tipo de amistad, iglesia. Y yo sé que todos aquí hemos sido sanados y restaurados por el poder de Dios. Amén. Si la mayoría de la gente con la que te relacionas son personas que quizás no conocen la palabra, déjame decirte que estás yendo rumbo al sufrimiento y a una destrucción y dolor. ¿Por qué, iglesia? Porque la gente que no tiene a Cristo tiene el grado de aceptación condicional. ¿Y cuál es el grado de aceptación condicional? Como te veo, te trato. Si haces algo por mí, yo te acepto. Pero en el momento que tú ya no puedas, iglesia, hacer nada por ellos, te pasa como el hijo pródigo. Solo los cerdos te comparten su comida, porque esta gente no tiene el amor de Dios. Amén. Y es cierto, iglesia, muchas veces cuando nosotros tenemos personas que no conocen a Dios por el mismo desconocimiento que tienen del Señor, su manera de tratar es de esa manera. Pero hoy en el nombre de Jesús te digo, ten relaciones cristianas. Amén. Ten relaciones, conexiones cristianas, amigos que te ayuden en el proceso, en las dificultades que tú puedas tener en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos vamos a seguir manteniendo y cultivando relaciones cristianas? Amén. Vamos a las pantallas en el libro de Corintios, capítulo 6, 14. Corintios nos enseña, dice: no os unáis en yugo desigual como los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Y esto no solo aplica en los matrimonios, sino también en tus relaciones sociales. Amén. Por eso que tenemos que tener nuestras relaciones cristianas. Y si tienes un entorno que no conoce a Cristo, tú tienes que ser la luz. Amén. Ellos no te pueden cambiar, sino tú cámbialos a través de la palabra del Señor. Amén. Otro punto en las pantallas: espera ser rechazado y no lo tomes demasiado personal. Amén. Espera, iglesia, ser rechazado y no lo tomes de manera personal. Vamos a ver qué nos dice Lucas 6:26. Nos dice en las pantallas: ay de vosotros cuando los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Si todo el mundo habla bien de ti, quiere decir que algo anda mal contigo. ¿Por qué, hermana? Porque tú quizás eres de las personas que te acomodas a lo que viene. Por ejemplo, si en el grupo, en la sociedad donde estás, todos están a favor del aborto, tú también estás a favor del aborto. Y si quizás te vas a otro grupo y ellos están a favor de la homosexualidad, tú también estás a favor de la homosexualidad. Y en todos los grupos estás de acuerdo con tal de poder ser aceptado. Y eso no es agradable, iglesia. Amén. Si tú eres un verdadero cristiano, el rechazo es un buen síntoma. Amén. Porque estamos en contra de la corriente de este mundo y por eso seremos rechazados, iglesia. Amén. Así que tú debes esperar rechazo por nuestras iglesias, por nuestra manera de pensar, por la palabra. A mucha gente no les va a agradar. En tu trabajo, en tu casa, en tu familia, no les va a agradar. Pero tú tienes que esperar incluso ser rechazado y no tomarlo personal. Saber que eso es parte del camino y seguir enfocado en las cosas del Señor. ¿Amén o no amén? Vamos a las pantallas. Dile a la persona que está a tu lado: no te duermas, hermano. Dile, estamos aprendiendo sobre el rechazo. Vamos. El libro de Lucas en las pantallas, capítulo 6, versículo 22 al 23, nos dice: bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, mira, y cuando os aparten, cuando te rechacen, en pocas palabras, de sí, y os vituperen y os desechen vuestro nombre como malo, ¿por causa de quién? Del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. ¡Qué maravilloso! Vamos a Lucas 6, 22 al 23. En otra versión nos dice en las pantallas: dichosos ustedes cuando los odien, cuando los discriminen, los insulten y los desprestigien.
¿Qué dice? Dichosos cuando seas rechazado. Dichoso nos dice la palabra. Por causa del Hijo del Hombre. Alégrense en aquel día y salten de gozo. Miren, pues miren que les espera una gran recompensa en el cielo. Dense cuenta de que los antepasados de esta gente trataban así y a los profetas. Amén. Entonces, en medio del rechazo, gózate. Amén. En medio del rechazo, alégrate y salta de alegría, nos dice su palabra. Vamos a ver en las pantallas. Perdona a aquellos que te rechacen y muéstrales el amor de Dios. Amén. Perdona a aquellos que te rechacen. Perdona ya sea a tus padres, perdona a tu madre, perdona a tu padre, a tus hermanos si quizás te rechazaron, a tus compañeros. Perdona, iglesia, si en algún momento de tu vida te han rechazado y el Señor te invita a que tú perdones. Amén, a que tú perdones. El rechazo que Jesús sufrió no cambia su trato con las personas. Amén, hasta la cruz su amor no pagó mal por mal. Perdona. Amén, el Señor nos demanda perdonar. Romanos 12:21 en las pantallas nos dice: no se dejen vencer por el mal. Al contrario, triunfen sobre el mal haciendo el bien. ¡Qué maravilloso! Vamos a nuestras pantallas, seguimos. Lucas 6:27 al 37 dice: pero ustedes que me escuchan les digo, amen ¿a quiénes? A sus amigos. ¿Sí? Amen a sus amigos. No, amen a sus enemigos. Hagan bien a quienes los odian. ¿Quién te odia? Hazle bien, nos dice su palabra. Bendigan a quienes los maldicen. Bendice, iglesia, a aquellos que te maldicen, que levantan críticas falsas en contra de ti. Bendícelos. Oren por quienes los maltratan. Si alguien te pega una mejilla, vuélvele también la otra. Y si alguien te quita la camisa, no le impidas que se lleve también la capa. Dale a todo el que te pida. Y si alguien se lleva lo que es tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. ¿Te has preguntado, iglesia, por qué recibo quizás este trato malo de algunas personas? Hoy yo te invito a que tú puedas analizar tu trato también a los demás, porque como tú tratas es como te tratan. Amén. Entonces mejoremos como hijos de Dios y discípulos de Jesús en esta área. Tratemos con amor, no con rechazo, no con heridas. Tratemos en el amor del Señor. Amén. Dice: ¿qué mérito tienen ustedes al amar a quienes los aman? Aún los pecadores lo hacen así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al hacer bien a quienes le hacen bien? Aún los pecadores actúan así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al dar prestado a quienes pueden corresponderles? Aún los pecadores se prestan entre sí esperando recibir el mismo trato. Ustedes, dice el Señor, por el contrario, amen a sus enemigos, háganse bien. Amén, y denles prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y los malvados. Mira, el Señor es bondadoso, dice su palabra, con los ingratos y los malvados. El Señor aún a ellos no los rechaza. Amén, sean que compasivos, así como su Padre es compasivo. ¿Qué dice? Juzga a todos. ¿Qué dice? No juzguen. No juzguen, iglesia. No juzguen y no se les será juzgado. No juzguen y no se les juzgará. No condenen y no se les condenará. Perdonen y se les será perdonado. Amén. Entonces el Señor, mira cómo Él nos enseña en su palabra a poder mostrar el amor de Dios a pesar del rechazo, porque el Señor ama, dice, y no rechaza incluso a los malvados.
Amén. Entonces, una de las reglas de oro del mundo, iglesia, es como me tratas, te trato. Pero la regla de Dios es trata a los demás como quieres ser tratado. Amén. Trata a los demás como tú quieres que te traten. No trates mal y esperar que te traten bien. Si tú tratas bien, también te van a tratar bien. Y si tú perdonas, también vas a ser perdonado. Amén. Y también nos enseña que no debemos juzgar a los demás para no ser juzgados en el nombre de Jesús. Vamos a las pantallas. Quiero que veas qué es lo que Dios puede hacer con el rechazo que has sufrido. Amén. El Señor puede hacer algo maravilloso con ese rechazo que tú has podido atravesar en tu vida. En las pantallas nos dice Marcos 12:10 nos enseña. Dice, ¿nunca leyeron en las Escrituras la piedra que los constructores rechazaron? Ahora se ha convertido ¿en qué? En una piedra principal. Aquel que fue rechazado, humillado de manera masiva, despreciado, ahora es la piedra principal. ¿Y quién es? Esta es obra del Señor Jesús, es nuestro amado Maestro. Amén, iglesia. Jesús sufrió rechazo. Amén. Jesús atravesó el rechazo, iglesia. Por eso esa piedra que rechazamos o que rechazaron los edificadores en ese momento se convirtió en una piedra principal. El apóstol Pedro nos enseña en el siguiente texto en las pantallas, nos dice, acerquémonos a Él. ¿A quién? A la piedra viva que los hombres desecharon. Pero para Dios es una piedra escogida y preciosa. Así eres tú para el Señor. Una piedra escogida y preciosa. Y dice, y ustedes también como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Amén, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Amén, el rechazo de los hombres, iglesia, no te define. Amén, el rechazo de los hombres no te define, iglesia. Cuando todos se vayan, cuando todos te rechacen, hay un grado de aceptación incondicional que el Señor te da. Amén. Hay un grado de aceptación maravilloso que el Señor te da a tu vida. No necesitas ser aprobado por nadie más. Tú no necesitas ser aceptado por nadie más. Ya por el que debiste ser aceptado, ya fuiste aceptado en el nombre de Jesús. Aleluya. Dale fuertes palmas al Señor y a su nombre. Y a su nombre. Gloria a Dios. En las pantallas, Efesios 1, capítulo 4, verso 6, nos dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptados en el amado. Amén. No existía la creación y Él ya te había escogido, iglesia. Incluso antes que Él creara los animales, la luna, el sol y todo lo que hoy vemos, Él ya te había escogido. Él ya te había diseñado. Ya Él iba a saber cómo era tu carita, tu cuerpo, todo. Porque tú no fuiste un desechado del Señor. No, Él te escogió a ti incluso antes de la fundación del mundo. ¿Cuántos nos gozamos? Amén. Él te escogió simplemente porque se le dio la gana. Amén. Simplemente porque se le dio la gana de escogerte. Y no lo escogiste tú, te escogió Él primero. Si quizás antes te escogía el mundo en último lugar en la sociedad, Él te escoge primero, iglesia. Amén. Eres un aceptado por el Señor. Somos aceptados porque Jesús fue rechazado en la cruz para que tú fueras aceptado. Él
enfrentó el rechazo mismo. En el largo de su vida hemos visto que Jesús sufrió rechazo tras rechazo, pero Él, iglesia, atravesó todo ese rechazo para que tú y yo podamos ser aceptos, podamos ser aceptados por el Rey de Reyes Todopoderoso. Vamos a las pantallas y como último texto de este día nos dice Juan capítulo 6, 37. Todos los que mi Padre ha elegido para que sean mis seguidores vendrán a buscarme, y cuando vengan, dice, yo no los rechazaré. Yo no los rechazaré. El Señor no te rechaza. El Señor no te hace a un lado a pesar de la debilidad en tu vida, a pesar de los defectos, de los prejuicios que tú puedas tener. Él no te hace a un lado, iglesia. Él te acepta para ponerte en un propósito divino y que Él a través tuyo pueda cumplir esa voluntad maravillosa de Dios en esta tierra. ¿Cuánto nos gozamos? Amén. El Señor te acepta, Él te acepta, Él te acepta. No hay rechazo en tu vida porque el Rey de Reyes te ha aceptado en el nombre de Jesús. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Dale fuertes palmas al Señor. Aleluya. Dale fuertes palmas al Rey en este día. Vamos a orar al Señor, vamos a darle gracias por su palabra y decirle al Señor que hemos sido aceptados por Él, que todo rechazo que el enemigo haya puesto en nuestra vida a lo largo de nuestro caminar hasta el día de hoy es inválido, no sirve de nada, porque por el Rey de Reyes el día de hoy fuiste aceptado en el nombre de Jesús. Aleluya. Padre, te doy las gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, amado Espíritu Santo, por tu presencia, Señor. Gracias, Padre.